Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía y el tema de hoy son los arreglos. Muy bien, vamos a empezar definiendo qué son estos arreglos. Bueno, pues son básicamente objetos con un espacio definido que pueden almacenar una cierta cantidad de elementos. Esta es la estructura de un arreglo. Tenemos el tipo de dato, que va a poder ser de tipo primitivo o de referencias, que quiere decir que podemos almacenar tipos de datos primitivos u objetos. Posteriormente necesitamos poner el símbolo de brackets, que es el símbolo del arreglo. Esto es lo que lo va a identificar como un arreglo en sí. Luego tenemos el nombre de la variable y luego tenemos en la parte de la declaración, bueno, en la parte de la inicialización, esta sería bien la declaración del arreglo. La inicialización sería el operador new, seguido del nombre o el tipo de dato que estamos creando en nuestro arreglo y el número de elementos que va a contener nuestro arreglo. Vamos a ver que hay diferentes maneras de inicializar un arreglo. Por lo pronto, pues esta es la manera más básica. Y es importante recalcar que siempre que nosotros especifiquemos el tamaño del arreglo va a ser parte de la inicialización, nunca va a estar del lado izquierdo. Entonces, si llegan a ver algo así en el examen, también es un error de compilación directo, ¿vale? Se identifican por utilizar estos brackets, estos símbolos que vemos aquí, y se inicializan con valores por defecto dependiendo del tipo de dato. Esto lo vimos en el capítulo 1, pero vamos a hacer un pequeño refresh. Básicamente, si nosotros creamos un arreglo de enteros, y nosotros no especificamos qué valores queremos que lleve desde un inicio, todos estos tres elementos que estamos definiendo aquí van a tener un valor de cero. En caso de numéricos, como es int, double, char, bueno, char este tiene un específico, pero todos los otros numéricos van a ser cero. Char va a ir al carácter null. Todos los otros objetos que sean de tipo dato referencia se inicializan con nulo. Si es un booleano, se inicializa con falso. Y bueno, si quieren, como quiera, darle una repasada, en el capítulo 1 vimos estos tipos de inicializaciones por default. Entonces, esos mismos van a aplicar también para estos arreglos. El índice de los arreglos empieza en cero. Esto ya lo hemos visto también en la clase string. Algunos index que veíamos en las cadenas también empiezan con cero. Para los arreglos es lo mismo. También vamos a empezar con cero. Entonces esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Entonces si tenemos por ejemplo estos tres elementos que serían los que inicializamos aquí, porque ahorita no le dimos un valor inicial, entonces se inicializan con cero. Este sería el index 0, 1 y 2. Entonces el último elemento pues sería el index 2. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos inicializar un arreglo. Otra forma de crear un arreglo es especificando todos los elementos con los que va a comenzar. Si nosotros de antemano ya sabemos cuáles son los elementos que va a contener nuestro arreglo, es decir, los valores de nuestro arreglo, podemos utilizar una inicialización de esta manera. De igual manera, el tipo de dato, los brackets, la variable, el operador new, el tipo de dato que queremos crear nuestro arreglo, los brackets nuevamente. Y aquí ponemos unas llaves. Entre las llaves vamos a poner todos los valores que nosotros queramos utilizar para crear nuestro arreglo. Es muy importante que cuando nosotros hacemos este tipo de inicialización, nosotros no podemos especificar aquí o no debemos especificar aquí el número de elementos, porque Java lo va a inferir automáticamente de aquí. Si nosotros aquí pusimos tres elementos, todos separados por comas, pues aquí van a ser tres elementos. Aunque nosotros lo pongamos, si nosotros lo ponemos explícitamente aquí, por ejemplo, el 3, esto nos va a dar un error de compilación. Java no nos permite especificar la cantidad de elementos cuando nosotros ponemos los elementos directamente. Entonces también para que lo tengamos en cuenta. Este también es un pequeño y una pequeña trampa, podría decirse, que se encuentra en el examen, que llegan a poner este tipo de ejemplos donde especifican el número de datos y aparte lo ponen acá. Entonces inmediatamente pues sería un error de compilación. Em, Java reconoce que algunas partes de esta inicialización pues son redundantes. De hecho, pues estamos poniendo el tipo de dato aquí y el tipo de dato acá nuevamente. Entonces, pues para qué hacerlo dos veces, ¿no? Entonces Java también nos permite escribirlo de esta manera. Si nosotros ponemos o escribimos esta declaración de esta manera, también sería válida, que es básicamente solamente poner los elementos entre llaves separados por comas. Ya no tenemos que ponerle el new, ni tenemos que ponerle el tipo de dato, etcétera, ¿no? Estos tipos de arreglos o este tipo de inicialización se le conoce como arreglos anónimos, puesto que no especificamos ni el tamaño ni el tipo, pero funcionan de la misma manera y pues los valores van a colocarse de igual manera en esta variable.
Algo importante también es que esta inicialización que vemos aquí solamente funciona cuando la realizamos al mismo tiempo que la declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros declaramos int de numbers 2 y punto y coma y luego en otra línea o en otra sentencia tratamos de asignar numbers igual a esto no nos va a funcionar. Esto solamente funciona cuando lo hacemos todo al mismo tiempo. Declaramos e inicializamos al mismo tiempo. De igual manera vamos a ver algunos ejemplos en código, pero también para que lo vayamos teniendo en cuenta. La posición de los brackets, esto también es importante porque en el examen van a tratar de ponerlos en distintas partes para ver si nosotros conocemos si son válidos o no. Podemos escribir estos brackets antes o después del nombre de la variable. Añadir un espacio es opcional y pues estas declaraciones de aquí son equivalentes. Entonces aquí tenemos pues la básica, podría decirse, donde tenemos el tipo de dato, los brackets y el nombre de la variable. Aquí le estamos poniendo un espacio entre el tipo de dato y los brackets. Esto pues no hace ninguna diferencia. Aquí lo que estamos haciendo es poniendo los brackets después del nombre de la variable. Esto sería igual, seguiría siendo un arreglo. Y aquí pues le estamos agregando solamente un espacio. Igual podemos agregarle en espacios y va a funcionar de la misma manera. Entonces lo podemos poner antes o después del nombre de la variable. Lo que no sería válido sería ponerlo al principio, antes del tipo de dato. Entonces aquí lo podemos poner aquí o acá y va a dar lo mismo, ¿ok? Como recomendación, muchas personas utilizamos esta nomenclatura o esta declaración porque es más fácil identificar que estamos refiriéndonos a un arreglo de enteros. Si nosotros lo ponemos acá al final, pues primero veríamos el int, luego veríamos el nombre de la variable y luego veríamos los brackets. Entonces es un poquito más difícil identificar que nos estamos refiriendo a un arreglo si lo vemos así a simple vista. Es necesario también prestar atención en las declaraciones de múltiples variables cuando utilizamos esta declaración de arreglos. El orden de los brackets puede cambiar por completo el tipo de dato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos utilizando o estamos haciendo la declaración de un arreglo y estamos declarando más de una variable en una misma línea, como este es el caso, tenemos aquí la variable IDs y la variable types. Si nosotros ponemos estas brackets aquí al inicio, entonces tanto la variable IDs como la variable types van a ser de tipo arreglo entero. Pero si nosotros ponemos estos brackets aquí, después del nombre de la primera variable, entonces aquí va a cambiar completamente, porque entonces este IDs va a ser un arreglo de enteros, pero esta variable types va a ser de tipo int, porque estos brackets están asociados solamente a esta variable IDs. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de declaraciones, es también un escenario muy común en el examen. Entonces, pues tratar nada más de tener cuidado. ¿Okay? Arreglos de objetos. Muy bien. Ya vimos que podemos crear objetos de tipo dato primitivo. También podemos utilizarlo para crear arreglos de objetos. Básicamente cualquier clase que tengamos en Java. Incluso si nosotros creamos una clase custom, que no sea parte del API de Java, pues también podríamos crear un arreglo de ese tipo de objeto. El método equals en los arreglos de objetos, bueno, incluso en todos los arreglos, verifica la dirección en memoria y no el contenido del arreglo. Entonces vamos a ver más adelante que hay una clase que nos va a permitir hacer una comparación de arreglos. Sin embargo, por default el método equals de los arreglos no va a validar que el contenido de los arreglos sea el mismo, sino solamente la dirección de memoria, es decir, que apunten al mismo objeto en memoria. El método toString en los arreglos no forma parte del scope del examen, sin embargo, pues también es bueno que conozcamos qué es lo que hace y básicamente lo que imprimiría si nosotros hacemos un toString de cualquier arreglo es imprimir esta L que significa o que indica que es un arreglo seguido del nombre de la clase. En este caso, por ejemplo, si tenemos un string, pues sería java.lang.string, que es el qualify number de esta clase, y el hashcode del objeto. Entonces, digo, esto no forma parte del scope, pero si lo llegan a ver, pues para que sepan que imprimiría algo similar a esto. ¿Ok? Los arreglos al ser objetos también son inicializados a null cuando no se les da un valor inicial. ¿Qué quiere decir esto? Y esto solamente pasa con variables de instancia o variables de clase. Si es una variable local, pues el arreglo sí tiene que inicializarse forzosamente, si no va a haber un error de compilación. Pero si tenemos un arreglo que es una variable de instancia o de clase, al igual que habíamos visto anteriormente en el capítulo 1, pues al ser un objeto, todos los arreglos se tratan como objetos, entonces este también se inicializaría a nulo en caso de que no le demos un valor inicial, solamente en esos dos scopes, ¿vale? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, tenemos una clase main
Luego tenemos un arreglo de strings llamado box y lo estamos inicializando utilizando la declaración de arreglos anónimos porque no estamos especificando ni el tipo ni el tamaño del lado derecho. Tenemos Cricket, Beetle y Ladybug. Luego al string tenemos otro arreglo de strings llamado alias y estamos asignándole la variable box. Entonces ahora ambas variables apuntan al mismo objeto en memoria. Es por eso que si yo hago el box.equals alias, esto me va a dar true, porque los dos objetos apuntan al mismo objeto en memoria, o las dos variables en este caso. Y si yo hago un punto toString de esto, pues sería algo similar a esto. Obviamente esto va a cambiar en cada iteración o en cada ejecución del programa, porque el hashcode se calcularía diferente, pero sería algo similar a esto, ¿ok? Muy bien. Casteo en arreglos. Es posible también realizar casteo utilizando arreglos. Como ya habíamos visto en el capítulo 2, el tipo de arreglo debe ser coherente con el tipo de dato que queramos asignar. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en código, pero básicamente tienen que estar dentro de la misma jerarquía. Es decir, yo no puedo castear un arreglo de enteros y tratar de asignarlo a un string, por ejemplo, ¿no? Eso sería pues algo incoherente y pues Java lo detecta inmediatamente y no, ni siquiera nos deja compilarlo. Entonces aquí tenemos un arreglo de strings. Estamos inicializándolo con un solo valor, string value. Luego tenemos un arreglo de objetos y aquí pues lo podemos asignar directamente. ¿Por qué? Porque el objeto, o bueno, el arreglo de object es la clase padre, es decir, object es la clase padre de string. Entonces nosotros, sin necesidad de hacer un casteo, podemos asignarlo a este tipo de dato porque es una clase padre. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de las clases padres, la herencia y todo este tipo de conceptos. Por ahora solamente quedarnos en que si nosotros estamos tratando de asignar un arreglo de una clase hija a una clase padre, no necesitamos realizar ningún casteo, al igual que lo hacemos con las variables también, o con los objetos normales que no son arreglos. ¿Qué pasa si yo trato de hacerlo al revés? De objects a otro arreglo de strings. Aquí sí yo necesito realizar un casteo, porque un object, en este caso de esta clase, como estoy haciendo lo de la clase padre a la clase hija, sí necesita castearse porque puede llegar a contener otro objeto que no sea un string. Y cuando nosotros hacemos este casteo explícito, pues es bajo nuestro propio riesgo, es decir, Java nos advierte que, oye, sabes que posiblemente este arreglo de objects puede contener un objeto que no sea de tipo string, porque hay más clases que también, o vaya, todas las otras clases que extienden de object podrían almacenarse en este tipo de dato. Entonces aquí pues es bajo nuestro propio riesgo. Obviamente aquí en este pequeño snippet de código pues estamos seguros de que este objects contiene un arreglo de strings, entonces pues no habría ningún error al momento de que lo ejecutemos. Luego en este again strings de 0 le estamos asignando un string builder. Esto no compilaría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciéndole que este arreglo de again strings es de tipo string. Entonces yo no puedo asignar un string builder a un string. Aquí es donde Java me va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues el tipo de dato no es compatible. Entonces pues ahí lanzaría un error en tiempo de compilación. ¿Qué pasa cuando yo lo trato de asignar al de objects? En este caso sí me va a dejar. ¿Por qué? Porque Java no conoce en tiempo de compilación qué es lo que estoy almacenando aquí. Aquí yo estoy diciéndole que este arreglo es de objetos. Entonces, pues yo lo puedo almacenar. Sin embargo, cuando yo ejecute esta aplicación, esto me va a lanzar un error en tiempo de ejecución y va a ser un array store exception. ¿Por qué? Porque el arreglo interno de este object es un arreglo de strings. Sin embargo, yo estoy tratando de almacenar un string builder, entonces ahí es donde me va a lanzar la excepción. Sí compilaría correctamente, pero lanzaría una excepción en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a ver un poco más de ejemplos de este tipo en código, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, no solamente en el examen, pero también en nuestro día a día, ¿vale? Muy bien, ¿cómo podemos utilizar estos arreglos? Ya vimos cómo podemos inicializarlos y ya vimos cómo podemos crear arreglos de objetos y de tipos de datos primitivos. Ahora vamos a ver cómo podemos accederlos. Podemos acceder a estos elementos del arreglo utilizando los brackets e indicando el índice que queremos obtener. Los índices en los arreglos, como ya habíamos mencionado, empiezan en 0 y el índice máximo que vamos a poder acceder dentro de nuestro arreglo que hayamos creado es el tamaño del arreglo menos 1. ¿Por qué? Porque la longitud de nuestro arreglo pues siempre va a ser
mayor al máximo índice porque nosotros comenzamos en cero. Es por eso que está como esta pequeña reglita para que nosotros pues no nos confundamos, ¿vale? Eh, entonces, por ejemplo, aquí tenemos este arreglo de strings que se llaman mamíferos y tenemos aquí monkey, chimp y donkey. Y luego tenemos, estamos utilizando la propiedad length del arreglo. Aquí es muy importante que detectemos cuando estamos utilizando length como propiedad y no como método. En el capítulo anterior o en unos videos anteriores veíamos que la clase string tiene un método llamado length. En strings es un método, entonces lleva los paréntesis. Sin embargo, para los arreglos va a ser una propiedad eso, y no va a llevar paréntesis. Entonces hay que tener ahí nada más mucho cuidado en que lo utilicemos de la manera correcta. Entonces aquí si nosotros imprimimos la longitud del arreglo de este mamíferos, pues va a ser el de 3. En la línea 6 imprimimos el elemento 1 o el primer elemento que está en el index 0, que sería monkey, y luego el del index 1 y el del index 2, que sería la segunda posición y la tercera posición, chimp y donkey, ¿vale? Ok, como ya hemos comentado, pues la propiedad length va a regresar el número de elementos del arreglo. Incluso, aunque yo no tenga ahorita elementos dentro de mi arreglo, yo especifiqué que mi arreglo es de 6 unidades o 6 elementos. Ahorita van a estar nulos porque yo no lo especifiqué o no lo he inicializado en el caso de Birds. Pero aunque estos elementos estén nulos o no se hayan inicializado, pues la longitud va a seguir siendo 6. Va a tener 6 posiciones disponibles que ahorita no están ocupadas. Bueno, están ocupadas con un valor nulo, pero pues la longitud me va a regresar el número de posiciones, aun y cuando el valor sea nulo, ¿vale? Ahora, si tratamos de acceder a un índice que no es válido, es decir, que esté fuera del rango de nuestro arreglo, se va a lanzar un array index out of one exception en tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos creando un nuevo arreglo de 10 elementos de tipo entero. Luego le estamos poniendo que a numbers de 3, perdón, a numbers de 10, le vamos a asignar el número 3. ¿Qué pasa? Este numbers de 10 está fuera del index o del rango válido de nuestro arreglo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tengamos 10 elementos, nuestro arreglo empieza en 0. Entonces el máximo índice que nosotros podemos tener, como vemos en esta regla, es el 9, que sería la longitud menos 1. 10 menos 1 sería 9. Si nosotros ponemos 10, esto ya queda fuera del rango y pues aquí lanzaría un error en tiempo de ejecución, que sería esta excepción. Numbers.length igual a 5. Igual si nosotros pusiéramos este también en vez de este otro, pues esto también daría un error en tiempo de ejecución porque aquí sería también el mismo número 10. Si quisiéramos asignar este elemento pero que fuera el último, entonces tendríamos que poner numbers.length menos 1 y ahora sí nos pondría en el último elemento de nuestro arreglo. De igual manera, si utilizamos un for, por ejemplo, bueno, estos son algunos de los ejemplos más comunes donde podría haber un array index out of one exception, ¿vale? Si usamos un for, tenemos el int igual a 0 y menor o igual a numbers.length y más. Si vemos que están haciendo hasta menor o igual al número de elementos, eso es prácticamente seguro que va a lanzar una excepción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar hasta un elemento menos de la longitud. Cuando llegamos a un menor o igual y tratamos de acceder al elemento, cuando aquí sea 10, 10 menor o igual a 10, pues va a ser verdadero y va a tratar de acceder a este elemento y entonces ahí es donde nos va a lanzar la excepción. Entonces siempre verifiquen que sea menor o bueno, o revisen que aquí le estén restando 1 o bueno, o asegúrense muy bien de que no va a lanzar una excepción por este tipo de arreglos fuera de index, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. En este ejemplo 1 estamos creando un nuevo arreglo de tipo entero con 10 elementos y básicamente lo que estamos haciendo es utilizando un for each para poder imprimir todos los elementos de este arreglo. Hay que recalcar que también podemos utilizar el for each con arreglos, entonces pues esta sería una manera muy práctica de imprimir los elementos de los arreglos que estemos creando. En este caso, como nosotros no le estamos especificando ningún valor inicial, pues por default se inicializan en 0. Esto es para los tipos de datos primitivos enteros. Entonces por eso que vemos aquí puros ceros, o en este caso 10 ceros, ¿vale? El ejemplo número 2 es similar, solamente que estamos utilizando un arreglo, perdón, un for regular.
Entonces aquí pues tendríamos que acceder directamente utilizando los brackets. Cuando lo hacemos con el for each, directamente se va almacenando en la variable que tengamos del lado izquierdo, y cuando lo hagamos con un for regular pues tenemos que acceder directamente utilizando los brackets y el index que estemos utilizando. En este caso hay menos riesgo de que obtengamos un index.oneException, dado que aquí automáticamente lo va a iterar hasta el final de la cadena, o bueno, en este caso el arreglo, y en este caso pues nosotros tenemos que especificar la condición, ¿vale? En este ejemplo número 3, de igual manera estamos creando un arreglo de enteros de 10 elementos y estamos utilizando la propiedad length del arreglo para imprimir su longitud. Aquí tampoco estamos inicializándolo, pero pues como vemos todos los valores se están inicializando con un valor default. Entonces la longitud de este arreglo pues va a imprimir 10, que es la que vemos aquí. Si nosotros vemos que en el examen ponen algo similar a esto, esto sería incorrecto. En la propiedad length, como su nombre le indica, bueno, es una propiedad, no es una función, no es un método. Entonces pues esto no compilaría. No confundir con el método length que se encuentra en la clase string. Ahí sí es un método. En el ejemplo número 4 tenemos la creación de otro arreglo igual de 10 elementos, y aquí lo que estamos haciendo es que estamos asignando a cada uno de los elementos el valor de su index más 1. Entonces el primer index, el index 0, va a tener el valor de 1, el siguiente 2, 3 y así sucesivamente. Entonces el último valor o el último index pues va a tener el valor de 10. Es por eso que aquí si nosotros imprimimos el numbers de 9, que es el último index de nuestro arreglo de 10 elementos, porque empezamos en 0, va a imprimirnos 10, que es el valor que se almacenó aquí. También podemos acceder de manera dinámica, vamos a decirlo así, para que esto funcionaría pues para cualquier elemento o cualquier arreglo que queramos obtener su último elemento. Básicamente es el length menos 1. Porque si le ponemos length pues se va a salir del index. Es por eso que si nosotros vemos algo así en el examen, si vemos que están tratando de acceder a un index inválido o a un index que se sale fuera del rango, como sería el caso de estos de aquí, ya sea que utilicemos el 10 sabiendo que tiene 10 elementos, pues el último es el 9, o que utilicemos la longitud que igual daría 10, pues aquí habría un error en tiempo de ejecución, que sería pues este array index que vemos aquí, y aquí nos especifica cuál es el index que está fuera de, ¿vale? Muy bien, vamos a los arreglos primitivos. Vamos a inicializar, o cómo se hacía esta inicialización de arreglos. Bueno, ya habíamos visto que es la parte donde nosotros especificamos el número de elementos de nuestro arreglo, siempre va a ir a la derecha. Si por alguna razón ustedes ven que se pone a la izquierda, automáticamente es un error de compilación. Nosotros nunca vamos a poder especificar el tamaño del arreglo del lado izquierdo, es decir, en la parte de la declaración. Entonces nosotros podemos inicializar nuestro arreglo utilizando el operador new e indicándole el tipo de dato y el número de elementos, o podemos no especificar el número de elementos y solamente inicializarlo directamente con los números o los datos que queramos desde el principio. Esto es opcional. Si nosotros no queremos, pues no podemos no poner ningún elemento desde el inicio. También tenemos el arreglo inicializado de manera anónima, donde omitimos esta parte y solamente le ponemos estos brackets o estas llaves y los valores adentro. Podemos inicializar incluso nuestro arreglo vacío, y esto también va a ser completamente válido. De hecho, la longitud de este arreglo pues sería de 0. Esta sería un equivalente, solamente que aquí estoy poniendo los brackets al final, después del nombre de la variable. Hay que recordar que podemos ponerlos tanto después como antes del nombre de la variable. Algo que sería incorrecto sería ponerlo antes del tipo de dato. Eso sí sería incorrecto. Podemos ponerlo tanto aquí como aquí y poner tantos espacios como nosotros queramos. Esos son pues, realmente opcionales. Nosotros podemos ponerle n espacios aquí adentro también y no va a hacer ninguna diferencia. Obviamente pues no se ve tan bien, pero pues seguiría siendo válido, compilaría correctamente. Aquí hay que recordar que cuando nosotros ponemos estas llaves para especificar los datos desde un inicio, Java nos va a prohibir que pongamos el número de datos aquí, el número de datos del arreglo. ¿Por qué? Porque lo va a inferir directamente de los elementos que pongamos en las llaves. Este ejemplo también sería algo que no es válido. Nosotros no vamos a poder especificar el tamaño del arreglo del lado izquierdo. Eso es lo que mencionábamos hace un momento.
Aquí nosotros también podemos declarar el arreglo sin inicializarlo, eso es también algo completamente válido. Eh, lo que no podemos hacer es inicializarlo de manera anónima en otra línea. Si nosotros queremos utilizar este tipo de inicialización, en donde omitimos cierta parte de la inicialización o de la declaración del arreglo, tenemos que hacerlo forzosamente en una sola línea. En caso de que no queramos hacer la declaración y la inicialización en líneas distintas, pues ahí vamos a tener que usar el otro approach que veíamos, o la otra forma de inicializar el arreglo, que sería utilizando el operador new, el tipo de dato y el número de elementos, o el operador new, el tipo de dato y los elementos entre llaves. Obviamente sin especificar el número de elementos cuando ponemos estas llaves. En este ejemplo número 2 también hay que recalcar que podemos declarar múltiples variables en una sola línea, pero estos brackets van a ser muy importantes en donde los coloquemos cuando hagamos este tipo de operaciones, y es muy seguro que en el examen vaya a venir este tipo de escenarios. Aquí en este ejemplo número 1 tenemos los brackets antes de los nombres de las variables. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos declarando dos variables, arreglo 1 y arreglo 2, y estas dos variables van a ser arreglos de enteros, cada una va a ser un arreglo. Si nosotros ponemos los brackets aquí junto al nombre de la primer variable solamente, lo que va a pasar es que esta variable de aquí, arreglo 3, va a ser un arreglo de enteros, pero este entero o esta variable entero va a ser una variable de tipo int. Esta no va a ser un arreglo. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado cuando veamos este tipo de escenarios. En este otro tenemos un arreglo aquí o unos brackets aquí, y luego tenemos la variable arreglo 4, y luego tenemos el nombre de variable matriz, y luego tenemos otros brackets aquí. Esto también es completamente válido, y lo único que va a pasar es que esta matriz o esta variable de aquí va a ser un arreglo multidimensional. Va a tener dos dimensiones, porque aquí le estamos pasando eh, este arreglo que se combina con estos otros brackets. Entonces es como si nosotros tuviéramos un arreglo multidimensional. Esto lo vamos a ver más adelante, solamente para que lo tengamos en cuenta si llegamos a verlo, ¿no? Que es completamente válido, pero pues aquí generaría una matriz, no un arreglo de una dimensión. Y este pues sí sería un arreglo normal. Ahora bien, vamos a ver los arreglos en cuanto a utilizarlo con referencias. Habíamos visto que cuando nosotros no inicializamos un arreglo, este va a tener un valor default de nulo, porque este se trata como un objeto normal en Java, es como cualquier otro de los objetos. Entonces, bueno, esto solamente va a aplicar la inicialización a nulo cuando lo tengamos como una variable de instancia o como una variable de clase, que es lo que vemos aquí. Esto lo vimos en el capítulo 1. Si tienen alguna duda, por favor regresen a revisar estos videos, pero básicamente pues es cuando tenemos una variable declarada como static, sería una variable de clase, o cuando tenemos una variable sin este modificador, pues sería una variable de instancia, y lo podemos acceder directamente a través de la referencia de una referencia a la clase cuando estamos utilizando una variable de instancia, o directamente con el nombre de la clase punto la variable cuando es una variable de clase. Esto igual lo vamos a ver más adelante cuando veamos herencia y polimorfismo, pero pues nada más para irlo adelantando, estos valores pues tendrían nulo si nosotros no le asignamos un valor. Si nosotros tratamos de utilizar un arreglo que sea una variable local, la variable local es la que se encuentra dentro de los métodos declarada, por ejemplo, dentro de un ciclo for, un ciclo while, todo ese tipo de variables son variables locales. Ahí sí forzosamente nos va a obligar a inicializarlo, porque ahí no se le va a dar un valor local. Entonces, pues nada más también tener cuidado en ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces aquí si yo imprimo esto, por ejemplo, pues el valor que me va a imprimir aquí pues es el de nulo, que es el primerito que vemos aquí. Ahora bien, pasando al ejemplo 1, tenemos el método equals aplicado a arreglos. Aquí lo que estoy haciendo es creando una variable de tipo string llamada x, que tiene una x como cadena interna, y luego estoy creando tres arreglos, box, box1 y alias. Box tiene cricket, beetle, ladybug y esta x que estoy poniendo aquí. Box 1 tiene cricket, new string de beetle, que es la misma cadena, pero la estoy creando utilizando el operador new en vez de la literal, ladybug y otra vez la x. Y luego alias, que está apuntando a box, que básicamente alias y box ahora apuntan al mismo objeto en memoria. Entonces, si yo hago box.equals alias, que son estos dos de aquí que apuntan al mismo objeto en memoria, esto me va a regresar true.
¿Por qué? Porque es el mismo objeto y es la misma referencia en memoria. Si yo hago el igual igual, pues va a seguir dando true. ¿Por qué? Porque el objeto arreglo o los arreglos en Java por default no implementan la clase equals. Entonces lo que hace es que el default o toma el valor default de esta función, que es comparar solamente las referencias en memoria. Al igual que habíamos visto anteriormente con la clase string es algo similar, ¿vale? En box.toString este método tampoco está implementado de una manera tan cómoda para el usuario o para nosotros como desarrolladores. Lo que va a imprimir es una L indicando que es un arreglo seguido del nombre de la clase que contiene o del tipo de arreglo que hayamos declarado y el hashcode que como habíamos comentado esto queda fuera del scope del examen. Sin embargo, pues en caso de que lleguen a ver alguna pregunta parecida, pues para que sepan que imprimiría algo similar a esto. Ahora bien, vamos a hacer la comparación de los elementos internos del arreglo para ver qué es lo que nos regresa. En este caso, box de 3, que sería el tercer elemento, 0, 1, 2, 3, que es la X, eh, lo estamos comparando con box de 1, bueno, box 1 de 3, que sería 0, 1, 2, 3, que es también esta X. Si nosotros hacemos esta comparación, dado que están apuntando al mismo objeto, es decir, internamente los dos arreglos están almacenando la misma referencia al mismo objeto, esto es por eso que esto regresa true. Eh, si nosotros hacemos box de 0 igual a box de 1 también de 0, que en este caso es cricket y cricket, esto también regresa true. ¿Por qué? Porque están también almacenada la misma referencia, que en este caso sería la del string pool, que ya habíamos visto anteriormente en el tema de string pool. Como esto se está declarando como una literal de tipo string y está creándose directamente, no con el operador new, ambas referencias en ambos arreglos estarían apuntando al mismo objeto en el string pool. ¿Qué pasa cuando yo apunto o trato de comparar este box del elemento 1 con box 1 del elemento 1? Que en este caso sería 0,1, sería Beetle, con este Beetle de acá. En este caso, aquí me regresa falso. ¿Por qué? Aunque sea en la misma cadena, ¿por qué aquí me está regresando falso? Bueno, porque aquí este elemento, como es una literal directamente, se está creando en el string pool, pero esta otra yo la estoy creando con el operador new. Entonces Java está creando un objeto diferente al que está en el string pool, y es por eso que si yo los trato de comparar, pues son referencias de memoria distintas. Es por eso que aquí pues me regresa falso. Si yo utilizara el método equals para comparar estos dos objetos, pues ahí sí me regresaría true, porque ahí sí estaría revisando el valor o la cadena que contienen estas variables. ¿Vale? Entonces, el ejemplo número 2 de equals, aquí tenemos otros dos arreglos, uno de numbers y numbers 2, de tipo integer. Hay que recalcar que este integer pues es un objeto, que es básicamente la versión en objeto del tipo dato primitivo int. Si yo hago la comparación de numbers.equals numbers2, esto me va a regresar falso. ¿Por qué? Aunque contengan los mismos elementos, hay que recordar que los arreglos no implementan equals, entonces me va a tratar de comparar la referencia en memoria, y como la referencia en memoria de estos dos es distinta, es decir, son objetos distintos, es por eso que aquí me va a regresar falso. Y de igual manera, si yo lo hago con el igual igual, pues aquí también estaría revisando la referencia en memoria y pues también me regresaría falso, ¿vale? Vamos a ver más adelante que hay una clase que nos va a permitir hacer esta comparación de arreglos de una manera un poquito más simple. Ahora bien, ¿qué pasa si yo trato de hacer la comparación de box con numbers2? Como habíamos visto, box pues es un arreglo de strings y numbers2 es un arreglo de integers. Esto directamente no compila. Java identifica que pertenecen a jerarquías de clases distintas que nunca van a poder asignarse una a la otra. Entonces directamente me dice, ¿sabes qué? Pues esto no se puede comparar y no compilaría. Entonces, para que tengan también cuidado cuando sea este tipo de situaciones, poder identificar cuándo no compila o cuándo lanza un error en tiempo de ejecución. Eh, entonces también, bueno, si imprimimos numbers.toString, que es básicamente el numbers de aquí, pues también imprimiría algo similar a esto, que ya lo habíamos visto aquí también en este arreglo de strings, solamente que aquí imprimiría java.lang.integer, que es la clase del arreglo que estamos creando. En este ejemplo número 3 del length, solamente recalcar que length es una propiedad, no es un método.
y aunque nosotros no le inicialicemos el arreglo con algún elemento, en este caso por ejemplo arreglo que tiene 10 elementos, no se están inicializando cada una de estas 10 posiciones, sino que va a tomar un valor default de nulo. Aún así pues me va a seguir imprimiendo que tiene 10 posiciones, o la longitud sería de 10. De igual manera con este otro, aquí yo le estoy especificando directamente null, null, y aquí yo le podría especificar otra cosa, pero como está creado con 3 elementos, pues es por eso que aquí me seguiré imprimiendo 3. En este ejemplo número 4, inicialización default de los elementos del arreglo, pues veíamos, ¿no?, que los elementos del arreglo se van a inicializar con un valor default dependiendo de si es un objeto o es un tipo de dato primitivo. Si yo inicializo o creo mi arreglo de tipo integer, pues aquí los elementos del arreglo se van a inicializar con nulo, porque integer es un objeto, es una referencia. Entonces, pues estos elementos internos se inicializarían con nulo. Si yo lo creo como int, que es tipo dato primitivo, aquí directamente se inicializarían con 0. Los tipos de datos primitivos tienen un valor default distinto. Todas las referencias automáticamente se inicializan con nulo, y los tipos de datos primitivos, dependiendo del tipo de datos, se va a inicializar a un valor específico. En el entero pues va a ser a 0, booleanos a falso, y así sucesivamente. Igual ahí si quieren repasarlo, en el capítulo 1 vimos esto mismo, y esas mismas reglas aplican para los arreglos. Entonces es por eso que si yo imprimo este arreglo, pues para el primer numbers a me va a dar nulo, y para el segundo arreglo pues me va a dar los ceros que vemos aquí. Muy bien, ya para finalizar vamos a ver los casteos en arreglos. Aquí tenemos un arreglo de strings llamado string value, bueno, strings, y el elemento string value es el único elemento de este arreglo. Luego tenemos un arreglo de objects y le estamos asignando directamente strings a este arreglo de object. Esto es completamente válido porque la clase string, que es una subclase, o la clase string extiende la clase object. Entonces, nosotros podemos asignar clases hijas a clases padres, o arreglos de clases hijas a arreglos de clases padres. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando veamos herencia y polimorfismo. Por ahora solamente llevarnos pues eso en mente, ¿no? Esta reglita de que podemos asignar directamente objetos hijos a clase padre. Cuando lo hacemos al revés, de la clase padre a la clase hija, en este caso cuando hacemos por ejemplo objects a string, aquí sí nosotros tenemos que hacer un casteo explícito. ¿Por qué? Porque este arreglo de object, pues object puede almacenar prácticamente cualquier tipo de dato. Podría almacenar un arreglo de integers, un arreglo de doubles, un arreglo de dates. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo al poner el casteo explícito, le estamos diciendo a Java, bueno, ¿sabes qué? Bajo mi propia responsabilidad, yo sé que este arreglo tiene un arreglo interno de strings, entonces yo sé que esto se puede asignar directamente a este otro arreglo. Entonces vamos a ver que es algo riesgoso. En este caso, pues nosotros conocemos que sí, pues en este caso sí está internamente almacenando en un arreglo de strings, por eso no habría problema. Pero ¿qué pasa? Si no tuviera un arreglo de strings, pues bueno, ahí ya lanzaría un error en tiempo de ejecución, porque la asignación no sería compatible o no se podría hacer ese casteo directamente. También hay que tener cuidado cuando nosotros tratemos de asignar un valor dentro de nuestro arreglo con otro tipo de dato que no sea compatible. Esto ahorita lo veamos en la presentación. Si mi arreglo es de tipo string, pues yo no puedo venir a asignarlo en string builder porque no son compatibles. En este otro ejemplo, esto compilaría correctamente en este ejemplo de aquí, objects de 0 igual a newStringBuilder, aunque nuestro arreglo interno sea de tipo string. ¿Por qué? Porque aquí en tiempo de compilación Java no sabe que nuestro arreglo interno es de tipo string. Entonces, pues nos lo permite y lo compilaría correctamente, pero cuando llegue a este punto y lo trate de ejecutar, va a lanzar una excepción en tiempo de ejecución, porque no va a poder almacenar este objeto string builder en nuestro arreglo de strings. Y esta es la excepción que veríamos. ¿Vale? En este ejemplo número 2 tenemos un arreglo de byte y tenemos los elementos 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si nosotros queremos asignar este arreglo a un arreglo de enteros? Pues podríamos pensar que debería de compilar correctamente porque byte es más pequeño que int. Sin embargo, Java no nos permite hacer asignaciones o incluso casteos explícitos entre tipos de datos primitivos. Entonces, esta sería como la excepción a la regla de estos casteos. Solamente van a funcionar con referencias. Cuando tratemos de utilizarlo con arreglos, esto no va a funcionar. Entonces aquí si yo trato de asignar mi arreglo de byte a mi arreglo de int, pues aquí no compilaría, ¿vale? Incluso si yo trato de hacer el casteo,
aquí también pues me va a marcar un error de compilación. No puedo reasignarlo directamente un arreglo de tipo primitivo a otro tipo de dato primitivo, ¿vale? En este ejemplo número 3 tenemos char sequence, que es una interfaz que implementan tanto string como string builder. Si ya vimos los capítulos de estas clases, pues sabrán que tanto string como string builder heredan de esta o implementan esta interfaz. Aquí tenemos esta variable char sequence array, no la estamos inicializando, solamente estamos creando un arreglo de este char sequence. Y luego aquí tenemos un arreglo de strings, que tenemos la cadena 1, 2 y 3. Y tenemos otro arreglo de string builder. Este arreglo solamente tiene un elemento con la cadena 1, ¿vale? Luego tenemos char sequence array igual a string array. Aquí esto compila correctamente porque string array, que es este de aquí, que es de tipo string, es una clase hija de char sequence. Entonces yo puedo asignar, como habíamos visto en el primer ejemplo, una clase hija a una clase padre. De igual manera, string builder array asignándose a char sequence, esto también sería completamente válido porque string builder también es una clase hija de char sequence. Entonces, como estas dos clases implementan char sequence, o estas dos clases podrían considerarse como clases hijas de char sequence, yo puedo hacer esta asignación directamente, que es una variante del ejemplo número 1 que veíamos, solamente pues que aquí es utilizando char sequence y con las clases string y string builder, ¿vale? También yo lo puedo asignar a una clase object, a un arreglo de objetos, porque pues básicamente object es el padre de todos los objetos en Java. Entonces pues también lo podría asignar a un objeto más arriba en la jerarquía, siempre y cuando pues esté dentro de la misma jerarquía y sea una clase padre, ¿vale? Cuando son de clases hijas de clases padres a clases hijas, pues ahí sí tenemos que poner explícitamente el casteo. Y pues bueno, esto sería tanto para string como para string builder, ¿ok? Y muy bien, con eso estaríamos terminando este tema de arreglos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.